El Real Club Deportivo Carabanchel para mí lo es todo. Mi padre fue directivo durante muchísimos años, desde el año 64 hasta el 80 que murió. Y yo he mamado el Carabanchel desde que era nada, muy pequeñito. De hecho tengo uno de los números de socio más bajito. Mira, los hermanos Herranz llegaron aquí de párrocos a Carabanchel. Carabanchel era un pueblo, fue pueblo hasta 1948 y ellos llegaron en 1911. Entonces, una de las funciones que quisieron fomentar en el pueblo fue precisamente la práctica del deporte con la juventud. Carabanchel nace dentro de la Hermandad de Santiago. De hecho, fíjate si es importante la Hermandad de Santiago, que el club tiene en la camiseta la Cruz de Santiago. Hombre, de alguna manera es el reconocimiento a una larga trayectoria. Entrar en la realeza, no será, yo soy republicano, pero me da lo mismo, me gusta que sea Real Club Deportivo Carabanchel, con eso te lo digo todo. Pedro Arral lo fue todo en el Real Club Deportivo Carabanchel. Fue fundador, fue jugador, fue presidente, yo creo que el más longevo, aunque haya sido en varias etapas, pero ha sido el presidente que más tiempo ha estado en el cargo. Fue uno de los impulsores del Montepío de jugadores, fue importantísimo, no solamente en el Carabanchel, sino en la Federación Centro o en la Federación Castellana, que se llamó posteriormente. Hubo dos momentos críticos. Una fue en 1971-72, que dimitió el presidente que había y no hubo ningún candidato a la presidencia. Hubo que formar una junta gestora que la formó Santiago Orgaz Verde, es jugador del Atlético de Madrid, que no tenía nada que ver con el Carabanchel. Pero mira, curiosamente fue el que lo sacó adelante. Y otra fue con el descenso de segunda B a tercera, en el 98, 99, sí, por ahí, que no había un duro. Y hubo varios jugadores que reclamaron las cantidades a la AFE, con lo cual, si no se hubiese pagado, el club habría desaparecido. Afortunadamente, los jugadores entraron en razón, lo cual es muy de agradecer, y sí hubo denuncia, pero al final se retiró. Es que ha ido por etapas. Al principio el rival más directo se federaron al mismo tiempo, en 1926-27, el Tarragona. Posteriormente, por aquello de luchar por el ascenso, la Ferroviaria. Luego fue el Leganés, luego el Getafe, luego el Moscardó y a última hora el Puerta Bonita, que también es del barrio, pero los más jóvenes es lo que tienen la memoria, pero tal vez sea el menos rival. Hombre, tiene mucha importancia. Los clubes modestos de Madrid tienen ayuda municipal cero. Cuando era pueblo, poca, pero algo habría. Mismamente, una vez en un periódico descubrí que el Ayuntamiento de Carabanchel Bajo había exonerado al club de pagar los derechos por el campo. Y sin embargo, estando dentro de Madrid, es casi imposible. Y se hizo el campo de hierba gracias a una iniciativa del expresidente Zapatero, el Plan E, me parece que se llamaba, cuando empezó la crisis financiera. Para que hubiese reactivar un poquito la economía, se hizo ese plan y el Carabanchel salió beneficiado. Lo que decías tú anteriormente de que había tenido hierba, eso fue una época en la que el Real Madrid puso, no el Real Madrid primer equipo, evidentemente,
las categorías inferiores del Real Madrid pusieron campo aquí y la hierba la sembró el Real Madrid, pero duró nada más que un año. Al ascender de categoría, el primer año sí estaba exonerado de tener campo de hierba, pero la segunda temporada estaba obligado, con lo cual los rivales, si querían, se podían negar a jugar. Y el Carabanchel estuvo jugando en el campo del Moscardo, en el campo del Alcorcón, en el campo del Móstoles, en el Uralita, 18.000 campos. Con lo cual también supone eso, el que la gente tenga que desplazarse, también supone una merma de aficionados. Sí, además esa temporada, digamos que se jugaba en dos fases. Carabanchel estaba en primera regional, ascendió a tercera división, pero luego esa misma temporada los equipos que habían estado en tercera división jugaban los dos primeros, creo que era, que fueron Rayo y Moscardo, Rayo y Plus Ultra, perdón, jugaron por el ascenso a segunda. Pero el resto jugaron otra liga por la permanencia, con lo cual el Carabanchel podía haber quedado campeón de primera regional, haber jugado esa liguilla de permanencia y no haber ascendido si hubiese quedado el último. Afortunadamente logró superarla y continuó la temporada siguiente en tercera división. Para mí hay dos temporadas importantes en tercera división. Una es la 66-67, en la que queda campeón de su grupo. Es el primer título nacional que tiene el Carabanchel, y otra la del año del ascenso a segunda B, que no solamente queda, fíjate, sin embargo quedó entre los cuatro primeros. Se jugaba una liguilla de ascenso y contra todo pronóstico, porque no estaban entre los favoritos, logró el ascenso. Esas dos temporadas en tercera división son para mí las fundamentales, pero yo me quedaría con la 66-67. Yo no sé si es porque yo era pequeño y en esas etapas te empapan más, pero todavía recuerdo jugadores, jugadas, infinidad de cosas. Sin duda ninguna, Domínguez. Volvemos a lo mismo, la temporada 66-67 y 67-68. Era un jugador que pesaba 50 kilos, pero qué jugador. El gol más bonito que he visto yo en mi vida se lo marcó él aquí en la mina al Boeticher. Sin tocar el balón en el suelo, 1, 2, 3 rivales, el balón por encima, disparo a puerta. Un gol precioso. Y luego el Carabanchel también ha tenido, aunque parezca mentira, internacionales. El primero fue Moleiro, hijo de Carabanchel, por cierto, que jugó posteriormente en el Real Madrid. Y luego otro, Ángel Lanchas, también fue internacional. Y al Carabanchel llegó cedido por el Real Madrid, luego jugó en el Salamanca y en el Español, creo recordar. Tardar deportivamente tardó, económicamente hasta te podría decir que no es rentable. Acuérdate lo que te he comentado antes, sí, que en la segunda temporada estuvo a punto de desaparecer el club, precisamente desplazamientos, porque tienes que viajar un día antes, hotel, etcétera, etcétera, comidas. Sin embargo, aquí llegan a las 11 de la mañana, vamos, el partido son a las 11 de la mañana, no sé si llegarán a las 10, no tienes gastos. Hombre, ¿por qué? Porque el Carabanchel es un club querido, eso hay que tenerlo en cuenta. Y las celebraciones modestas, pero han sido, para lo que es el club, yo creo que hasta demasiado.
Cuando se reestructuró el año pasado todas las categorías, el quedarte en tercera división red, ya era incluso perder una categoría. Ahora este año han sido 2. Luego, como aficionado, no me gusta mucho, pero el Carabanchel da para lo que da. Yo me acuerdo de los años 60 que la mina estaba llena de gente, y sin embargo ahora 4 gatos mal contados. Pues no lo sé. La verdad es que no soy nada optimista en cuanto que vaya a subir de categoría, digamos, nacional. Entre tercera división y primera preferente, ahí va a estar más o menos su historia. Salvo que llegue un caballo blanco en forma de presidente y eleve el nivel económico del club.